Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Para mí siempre es una alegría encontrarme nuevamente junto a ustedes a través de la gran señal nacional de Sonorama. Mi saludo cordial quiero enviar en esta tarde a todas las personas que nos escuchan en Guaranda, en San Miguel, allá en la provincia de Bolívar, 103.5 FM es nuestra frecuencia, y también en la provincia del Cañar, a quienes nos escuchan en 105.7 FM, Azogues, Biblián, Cañar, 105.7 FM también para Cuenca, San Joaquín y Valle Ricaurte en la provincia de La Suay. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Hay cosas que a mí me ponen feliz, a veces siento alegría, pero hay algunas raras ocasiones en las que siento felicidad. Y ayer sentí felicidad, anteayer también sentí felicidad. Y les cuento por qué. Fue porque logré descubrir una de esas claves, de estas incógnitas que uno puede tener en la vida. Cuando a veces uno dice, a ver, ¿por qué será que yo me siento mal con esto o con aquello? Y entonces, cuando de repente para uno queda todo explicado, cuando de repente uno ve la luz y está claro la razón que le estaba causando ese motivo de insatisfacción o de malestar, ¡bum!, se va todo. Así me pasa a mí, pero hay muchas personas que tienen otras formas de resolver sus asuntos. Hay personas que lo hacen, por ejemplo, desde el arte, desde la cultura, desde un ejercicio artístico, por ejemplo, la pintura, la música, la danza, el teatro, qué sé yo, ¿no? Esa es una de las cosas que hacen los artistas. Hay otra gente que busca ayuda profesional para poder entender y ver cosas. Hay otras personas que quizás para hacer lo mismo, para poder sentirse bien, se acogen a una creencia, a una fuerza divina, hablan con Dios, buscan una guía espiritual y allí encuentran esto, ¿no es cierto? En su relación con Dios, con lo sagrado, también logran resolver sus cosas. Cada persona tiene distintas maneras de hacerlo, de lograr el bienestar, que parece que siempre es una inquietud que tenemos los seres humanos. Pero en cambio hay otras personas que se quedan allí como rumiando durante mucho tiempo los malestares y en lugar de resolverlo empiezan a amargarse. Y hoy voy a hablar con ustedes acerca de las 7 formas más comunes en las que las personas pueden amargarse la vida. 7 razones más frecuentes por las que las personas se amargan la vida. De esto voy a hablar con ustedes hoy. Les invito a que me acompañen en el programa hasta las 4 de la tarde y que ustedes compartan conmigo a través del 323-9002 o el 9098 sistema de mensajes, y también en Facebook Giselle Echeverría Castro. ¿Cuáles serán para ustedes esas razones por las que la gente más comúnmente se amarga la vida? Eso, por ejemplo, que decía este cantante, Lucio Battisti, que murió hace tiempo ya, ¿no? Pero es un súper famoso cantante de la década de los 70 especialmente, y se proyectó hasta los 80. De nuevo tú. Esa es una de las razones para amargarse la vida. De nuevo tú, y no se acaba nunca esa relación. Y qué lindo, qué emocionante volver a vernos y volver a sentir supuestamente lo que se sintió en algún momento en el que la relación tuvo sentido para los dos y se amaron y se desearon y quisieron estar juntos. Pero algo pasó, el tiempo pasó, y la parte problemática, la parte en que la relación ya tiene sus dificultades y las personas más bien empiezan a separarse y a tener conflictos y a discutir y a hacerse daño y a agredirse o a engañarse, todo eso se acaba, sale de la mente de las personas. De repente no existe más, y cuando la relación se termina, lo único que hace la mente es volver a la primera parte, y entonces eso le hace decir, de nuevo tú, vamos de nuevo, intentemos otra vez, por si acaso esta vez nos funcione, basados en la fantasía de la primera parte, del enamoramiento. ¿Y qué pasó con el resto de la historia? Si las relaciones se acaban es porque hay ese resto de la historia, en donde hay conflictos, desacuerdos, incomunicación, dolor, amargura, sufrimiento. Entonces, una de las maneras eficaces de amargarse la vida es reeditando, tratando de resucitar esas relaciones que muchas veces ya están muertas.
Me voy a la pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con ustedes. 7 razones por las que la gente se amarga la vida. Ya les di la primera. Volvemos enseguida con las otras. Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme en este programa. ¿Cuáles son las razones por las que la gente se amarga con más frecuencia? Ya les decía la primera. La primera, claro, es volver a una relación que ya se terminó. No dejar que muera una relación. Las relaciones, como muchas cosas en la vida, como todo en la vida, está sujeto a un ciclo de nacimiento, crecimiento, un clímax, un momento en el que todo es aparentemente perfecto y luego puede decaer, declinar y morir. Pero a veces las personas se empeñan en sostener este tipo de relaciones cuando ya se dan cuenta, mucho tiempo atrás, que ya no, que ya se acabó, que ya no hay amor, no hay cariño, pero no logran identificarlo. No hay respeto, no hay valoración, ya no hay satisfacción, solo hay angustia, dolor, amargura. Y siguen allí y vuelven otra vez a intentarlo 100,000 veces y tienen la misma respuesta, el mismo resultado y aún así se mantienen. Bueno, esa es la primera razón por la que la gente se amarga la vida. La segunda razón por la que las personas se amargan la vida es vivir añorando el pasado. Cuando usted, en lugar de estar con su mente, con su cerebro, con su conciencia, aquí y ahora, prestándole atención a cada instante, a lo que está viviendo, mirándole a los ojos a la persona con la que habla, prestándole atención a ese hijo, esa hija que se le acerca o a su pareja que le pide hablar con usted. Cuando usted, en lugar de estar con esos 5 sentidos, con todo el cuerpo, con todo el alma, con todo el espíritu, y el corazón allí presente, entendiendo y atendiendo, y su cabeza está en cambio pensando en qué pasó, qué podría haber sido, se distrae por un lado y por el otro, ahí no está viviendo en el presente, está viviendo en el pasado. O cuando se pasa añorando a alguien que tuvo alguna vez en su vida, algún trabajo del que salió alguna vez en su vida, o el tipo de vida que tuvo en algún momento, hace tiempo, y su cabeza va todo el tiempo para allá. O se pasa dándole 100,000 vueltas a lo que pudo haber sido y no fue, a lo que pudo haber hecho y no hizo, a lo que hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera no sé qué. Cuando la cabeza se pasa en eso, está viviendo en el pasado. Y eso es motivo de sufrimiento y de amargura garantizados. Porque entonces, mientras usted está revolviendo el pasado, ¿qué pasa con el presente? Lo que pasa es que uno deja de vivirlo, deja de disfrutarlo, deja de enterarse de lo que está pasando incluso con uno mismo y con los que están alrededor. Está perdiéndose la oportunidad maravillosa de disfrutar la vida que uno tiene. Y claro, muchas veces estos retornos al pasado, me suelen decir a veces en la consulta, es que no es que yo me empeñe en vivir ahí en el pasado, sino que se me va, de repente la cabeza se me va. Y es verdad, la mente, me acuerdo de Santiago Gangotena, el canciller de la Universidad de San Francisco de Quito, que tiene un libro que se llama El cuarto estado de la mente y donde él enseña como técnicas de meditación. Y él dice que la mente es la loca de la casa, decía eso, porque la mente efectivamente nos lleva, nos puede hacer un bombardeo de pensamientos en cuestiones de segundos, ¿no es cierto? Entonces nos asustamos de algo y empezamos a pensar horrores. No llegó mi hijo a tal hora que le había dicho y ya le había pasado algo, y entra uno en desesperación. La mente es así. No llegó mi marido. ¿Con quién estará? ¿A dónde se habrá ido? Ya se habrá ido con los amigotes. Y esa cabeza parece una locomotora o una olla de presión. Y entonces empieza uno a desesperarse. Y si se desespera, más angustia, más ansiedad le puede percibir la persona y más agudiza
precisamente ese motor del pensamiento irracional, del pensamiento ilógico, del pensamiento infructuoso, improductivo. Entonces, esto de vivir en el pasado es uno de las formas más eficaces de amargarse la vida. Y si es que se trata de que la mente es la responsable, hay que saber que la mente se la puede educar. Ya les voy a decir cómo. Pero esta es entonces la segunda manera de amargarse la vida: vivir añorando el pasado, diciendo eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Mentira. Mentira. ¿Por qué nos aferramos a un pasado si la vida no nos tiene allá? Porque si fuera de vivir en el pasado ya tendríamos una máquina del tiempo. Qué lindo, a mí también me gustaría hacer eso. A veces ir en una máquina del tiempo a resolver o a tomar las decisiones que uno quiso o que se dio cuenta más adelante. Pero es que así está hecho el diseño. ¿Qué hacemos? Este es el modelo. Vivimos primero y luego nos damos cuenta de las cosas que podríamos haber hecho mejor. Así aprendemos, y si es que la vida nos da una nueva oportunidad, ahí tenemos el chance de ponerlo en práctica. Mientras tanto, no. El modelo es este. Por lo tanto, el pasado es del pasado y hay que dejarlo a donde corresponde, en donde corresponde. Tercer motivo por el cual la gente se amarga. Razones por las que las personas se amargan, ¿no es cierto? Eso es de lo que hablamos. La tercera razón es, ojo, atención, compararse con los demás. Compararse con los demás. Esto es muy eficaz para amargarse la vida. Porque cuando usted entra en un proceso de compararse con los otros, siempre va a salir perdiendo. Casi siempre, ¿no es cierto? Porque no es que nos comparamos con alguien que está en nuestro mismo nivel, o nos comparamos con alguien que tiene menos que nosotros, si es que se trata de cuestiones económicas. Nos comparamos con alguien que siempre consideramos que está más allá que nosotros, más adelante, más arriba, o que tiene más que nosotros. Mi hija en una conversación me decía que alguien le enseñó que este era un ejercicio que había que hacer. Si es que vamos a fijarnos en los de al lado, hay que fijarse en el que tiene, por ejemplo, si se trata de cuestiones materiales, en el que tiene menos que uno, para saber lo dichoso y lo bendecido que puede ser uno con todo lo que tiene. Porque cuando me comparo con el de arriba, siempre estoy anhelando más, siempre estoy deseando más. No agradezco por lo que tengo. En cambio, agradecer por lo que tengo significa valorar también lo que he logrado y con lo que la vida me ha bendecido. ¿No es cierto? Pero la comparación produce una desazón tan grande. El sentido de impotencia, de no tener, la frustración. Y además produce envidia. Y esa sí que es el veneno, ¿no? Envidio al otro, ¿por qué? Porque estoy frustrado, porque yo quisiera tener, ser o parecer lo mismo que ese al que envidio, al que miro, al que observo y con quien me comparo. Y se acuerdan cuando nos enseñaban en las matemáticas, ¿no? Bajo la siguiente cifra y comparo. Chuta. Y ahí siempre sale uno perdiendo, pues. Osho dice que el roble y el bambú no se comparan nunca entre sí. ¿Cómo podrían? Porque cada uno tiene su belleza, cada uno tiene sus cualidades. El roble es fuerte, sólido, recio. El bambú, aparentemente con su fragilidad, con su delgadez, débil. Ante una tormenta, sin embargo, ¿qué pasa? En una tormenta, el árbol más grande, el roble, por esa misma rigidez que tiene, puede ser arrancado de raíz y salir volando por los aires. En cambio, el bambú, al ser tan frágil, delgado y flexible, puede doblarse lo suficiente y resistir los vientos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno tiene sus cualidades en sí mismo. Ninguno es más que el otro. Entonces, la comparación, el estar
comparándose con otros y envidiando al otro. Esta es otra de las razones más eficaces para amargarse la vida. ¿Qué piensan ustedes de esto, amigas y amigos? El 9098 está a su disposición. También en Facebook ustedes pueden hacerme comentarios sobre este tema en Giselle Echeverría Castro. Y si quieren hablar conmigo, contarme algo, dejarme oír su voz, claro. El 323-9002 también están a su disposición. Voy a la pausa comercial. Aquí estoy de regreso, amigas y amigos. Hablamos hoy de cuáles son las razones más eficaces por las que la gente se amarga la vida. Dije, la primera, no dejar que muera una relación, volver insistentemente a una relación que ya concluyó y no permitir que eso acabe. La segunda, vivir añorando el pasado, preocupándose por lo que se pudo haber hecho, lo que se pudo haber dicho o lo que no se hizo ni se dijo, impidiendo así estar conectados al aquí y ahora y disfrutar de el presente. La tercera razón que mencioné fue compararse con los otros, estar pensando en lo que tiene el otro, en lo que es el otro, en lo que ha logrado el otro, produce envidia, decía. Y eso impide que uno pueda al mismo tiempo verse a sí mismo y reconocerse en los propios valores, en su propio valor personal. Mientras pierde el tiempo fijándose en el de al lado, se pierde la oportunidad de verse a sí mismo. Y allí, cuando uno logra verse a sí mismo, es la única ocasión, la única oportunidad, el único momento que tenemos de empezar a mejorar. Y quizás concentrados ahí en esa tarea de mejorar el único territorio en el que es posible obtener frutos, que es uno mismo, entonces quizás logre acercarse a esa idea que uno tiene que tener de sí mismo, ojalá que sea la más alta. La razón número 4 por la que la gente se amarga constantemente es la angustia por el futuro. Si el pasado produce frustración, el vivir en el pasado puede producir frustración y ansiedad. El futuro, en cambio, cuando uno está ubicado mentalmente en el futuro, en lo que va a pasar, generalmente no es que piensa que lo que va a pasar es bueno. No. Somos expertos en tener pensamientos a veces catastróficos. Todo lo malo va a venir. Si me voy para allá, lo más probable es que no me funcione porque no sé qué. Una cadena de pensamientos negativos. Nos convertimos en agoreros del mal, en aves de mal agüero, decían, ¿no? Bueno, eso es por andar con la mente ubicada en el futuro. Angustia es lo único que vamos a lograr pensando en eso. Esto no quiere decir que uno no se tome el tiempo para hacer planes. Esto no quiere decir que uno no se fije una meta, que no tenga un proyecto de vida. No. Al contrario, uno necesita tener precisamente un proyecto de vida. Y para mí, esto es un punto de vista muy personal, hay gente que lo ve como algo ridículo, cursi, a veces ingenuo, pero a mí no me preocupa eso. La verdad, yo sí estoy convencida que ese proyecto de vida tiene que estar articulado en base a un sueño. El antídoto para la angustia, para la frustración, es eso, es tener la vida con un propósito, otorgarle un sentido a la vida. Y eso es un sueño, es parte de un sueño. Pero que el sueño vaya más allá de lo que son las metas de conquista material. Porque sí es cierto que es importante tener una casa, un carro, ¿cómo no? Facilitan la vida, ¿no es cierto? Y calman los nervios, dicen. Pero cuando el sueño está nutrido de lo que es, por ejemplo, la vocación, lo que a uno le gusta hacer en la vida, lo que disfruta haciendo, entonces eso tiene otra connotación. Entonces no hay esfuerzo, no hay trabajo, no le pesa a uno nada, lo hace con alegría. Cada vez uno encuentra más motivos para hacer ese oficio, esa tarea, ese trabajo, esa labor. Entonces el sueño es perseguir una meta, perseguir algo más alto, algo que nos edifique, algo que nos haga tener un sentido de realización, de trascendencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las madres y de esta posibilidad de parir y de tener un hijo y de poner en ese hijo todo lo mejor?
Esa es una forma, pero también una forma de parir es, por ejemplo, cuando a través de una palabra, de una idea, de un mensaje, de un artículo, de un producto que yo hago, puedo sembrar una semilla de cambio, de transformación, de mejoramiento quizás, de esperanza en los otros. Y en ese sentido todos podemos convertirnos en sujetos de cambio, en esa posibilidad. Entonces, ese futuro habría que pensarlo así, soñarlo así. Si es que vamos a poner la mente en el futuro, que sea para el plan, para el proyecto, para el sueño. Y tendríamos que sentarnos a armarlo, a mirar dónde estoy, a dónde quiero llegar y cuáles son los pasos que voy a dar. Y entonces ya está organizado. Así no somos veletas al viento. Ahí la angustia se acaba, porque empiezo a saber por dónde estoy caminando. Pero cuando la mente, en cambio, hace el otro recorrido, el que va permanentemente hacia lo negativo, hacia el fracaso, hacia encontrarnos la falla, a pronosticarnos el mal, entonces esto es una manera de amargarse la vida. La razón número 5 por la que la gente se amarga la vida: desconfiar de todo y de los demás. Esto sí es clásico, ¿no? Desconfiar de todo, de uno mismo, perdón, me falta, y de los demás. A uno le enseñan, no hay que ser confiado. Es verdad, no hay que ser confiado. Uy, qué cosas no nos pasan por ser demasiado confiados, ¿no? A mí sí me ha pasado hartas cosas feas, dolorosas, decepcionantes y hasta costosas económicamente. Sin embargo, creo que sí hay que aprender a desconfiar, a dudar, a caminar con cautela, a ser prudentes y no arrojarnos del todo al vacío, a la primera. Sí es necesario que también enseñemos eso a nuestros hijos, a nuestros niños y adolescentes, pero necesitamos aprender a confiar y a confiar en uno mismo para empezar. ¿Y cómo logro confiar en mí mismo? Tengo que saber quién soy. Tengo que tener claro cuáles son mis características individuales, cuáles son mis fortalezas, cuáles son aquellas cosas que me convierten en especial, en único. Pero ¿cómo voy a saber eso si estoy fijándome todo el tiempo en el de al lado, como dije, o estoy perdiendo horas de sueño y de tranquilidad tratando de lograr ese amor del pasado que ya no quiere saber nada de mí, pero que yo le sigo llamando 1000 veces a insistirle que vuelva? O cuando vivo pensando en que el trabajo que hice antes, o que tendría que haber estudiado lo no sé qué, no hay nada que hacer, ya pasó. Pero ahí se van un montón de horas. Entonces, mientras me ocupo en todo eso, o estoy pensando en lo mal que me va a ir, con seguridad me va a ir mal, entonces, ¿a qué hora me ocupo de conocerme y de saber quién soy y de descubrir mis valores, mis fortalezas, mis características individuales, mis propios sueños? ¿Cuándo? Por eso lo anterior es inútil, pues. Entonces, desconfiar de mí mismo, desconfiar de los otros, andar siempre a la defensiva, dudar, poner en duda, cuestionar, protegerse, cuidarse, es distinto a siempre andar a la defensiva y con no las antenitas de vinil encendidas, sino con las armas ahí listas, con las lanzas. No, necesitamos hacer un voto de confianza, y cuando alguien traiciona nuestra confianza, listo, tenemos oportunidad de aprender y es responsabilidad del otro lo que hizo. Pero no puedo andar por la vida siempre defendiéndome, siempre atacando y siempre dudando. Y ya digo, quien confía en uno mismo, quien confía en sí mismo, también es capaz de confiar en el otro. Sexto motivo por el cual las personas se amargan a sí mismos: cargar con la culpa de algo por orgullo, por falso orgullo. O sea, usted actúa de forma equivocada, ofende a alguien, lastima a alguien, le causa daño, se siente incómodo, se siente culpable, pero porque usted es orgullosísimo,
porque usted, eso sí, no he de dar el brazo a torcer. Entonces carga con esa culpa durante un montón de años. Y se amarga, porque eso le va a dar la vuelta 100.000 veces. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos solamente mente y cuerpo. No. Hay un ser sagrado que habita en nosotros, en este cuerpo físico. Y ese es el que nos hace saber cuándo hemos obrado mal, cuándo no hemos actuado acorde con nuestra dignidad y con ese ser sagrado. Y entonces para eso estamos equipados los seres humanos con la culpa. La culpa no es mala, pues la culpa en su versión buena y sana sirve para esto, para enterarnos que no hemos obrado bien y que le hemos hecho daño al otro y necesitamos disculparnos, pedir perdón si es necesario. Pero no esas peticiones de perdón que se dicen 1000 veces, dice cada 8 días después de la borracherota en el chuchaqui. Ay, sí, por favor, perdóname, ya no aguanto más. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer. Y luego de 4, 5, 6 días nuevamente. No, eso no sirve. Eso requiere de un compromiso primero de amor propio, pues porque el que se acostumbra a pedir perdón 1000 veces sin entender cuál es el daño que le causa al otro y no se responsabiliza de las consecuencias ni de lo que hizo, entonces se está perdiendo el tiempo. Pero cargar con la culpa por orgullo, por insensibilidad, por no responsabilizarse, por no asumir las consecuencias, eso es una forma de amargarse la vida. Y finalmente, la 7ª razón: buscar reconocimiento permanente. Vea, ¿usted quiere amargarse la vida? Por favor, pase pendiente de que los otros le halaguen, le elogien, le reconozcan, le aplaudan, le digan que todo lo que usted hace es perfecto y que jamás nadie le lleve la contraria. Convénzase de que su palabra es la única válida y entonces usted seguramente va a amargarse la vida, porque ¿sabe qué? Va a generar en las personas una desconfianza tan grande, porque la persona que busca reconocimiento permanente, lo que esconde debajo es alguien totalmente inseguro de sí mismo. Así que la gran tarea no es ser reconocido por otro, es aprender a conocerse a sí mismo. Y si de la mano de lo que usted hace, de lo que usted con amor entrega en su vida cotidiana, en su tarea, por muy humilde que usted crea que es la actividad que realiza, la tarea que hace cada día, por muy sencillo o incluso a veces insignificante que crea que es, usted tiene derecho a existir y eso que hace es importante siempre para alguien y tiene sentido para toda la existencia. Por lo tanto, encontrar en sí mismo el reconocimiento del valor propio, de la dignidad personal, equivale a salir de la amargura y equivale a confiar en sí mismo, equivale a dejar de confiar, a dejar de desconfiar, en los otros, equivale a saber quién soy, a dar por primera vez quizás la respuesta a esa pregunta, ¿quién soy yo? Y cuando uno logra eso, recién allí es como haber vuelto a la casa, es empezar a sentirse consigo mismo, empezar a tener una relación. Así que, si usted se reconoce en alguna de estas 7 razones para amargarse la vida, que son tan frecuentes en los seres humanos, le invito a que haga un alto y que empiece a pensar si es que es necesario cargar con tanto. Tal vez la respuesta sea no, tal vez la respuesta sea sí, porque, y luego vuelva a preguntarse, y aún así es necesario. Aunque uno pase mucho tiempo dándole la vuelta a lo mismo, tiene que llegar a un punto en el que uno decide conscientemente que algo tiene que cortarse, que algo tiene que acabarse, para que pueda liberarse esa energía de amor por uno mismo. Cuando uno está lleno, entonces está en posibilidad de derramarse, quizás si sirve la palabra, para los demás. Allí cambia las relaciones, allí cambia el pedacito de vida que nos corresponde, esa parcela que es nuestra propia existencia, nuestra familia y así quizás nuestro barrio, nuestra vida. Sueños, sí, utopías, seguramente, pero creo que es necesario cultivarlos porque sin ellos, entonces nos estancaríamos y creo que somos mucho más que eso. Mil gracias, amigas y amigos. Me preguntan acá en el 9098 que de quién es esto que estoy diciendo. Permítanme decirle que es de cosecha propia. O sea, estas 7 razones son las que yo he ido encontrando y las comparto con ustedes porque
Espero que se hayan logrado identificar de alguna manera en lo que he dicho. Un abrazo muy grande a todos ustedes, amigos y amigas. Mañana 15:05 los espero nuevamente en Adán Cineva. Que tengan una muy buena tarde. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.